Dioses de la mitología griega. Te explicamos qué es la mitología griega y los dioses que conforman estos relatos antiguos, además su origen y principales personajes. ¿Qué es la mitología griega? Cuando hablamos de la mitología griega nos referimos al conjunto de relatos, mitos y leyendas pertenecientes a la antigua Grecia, considerada como la cuna cultural de la civilización de Occidente. Está recogida en un conjunto de diversos textos sobrevivientes a la historia, en los que se da cuenta de cómo los antiguos griegos se explicaban el mundo, practicaban su religión y representaban su cultura, así como en esculturas, ilustraciones, cerámicas y otras formas de arte que responden al mismo imaginario. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bordaos o aedas, y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya. O también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la Teogonía y los trabajos y días. Otra fuente importante de estos mitos lo constituye la obra teatral de los grandes dramaturgos de la Grecia antigua, Sófocles, Eurípides y Esquilo. En estas piezas se relataban episodios referentes a la tradición mítica y heroica, particularmente bajo forma de tragedias, relatos sobre la caída en desgracia de los héroes ante los dioses. Dioses de la mitología griega. Los antiguos griegos creían en un variopinto panteón de dioses, conocido como el Olimpo, ya que residirían en lo alto de un monte con ese nombre. Tras derrotar a sus progenitores, los titanes o dioses titánicos asumieron el control del mundo e impusieron su orden. Los principales dioses olímpicos eran Zeus, Júpiter, rey de los dioses del Olimpo y padre de muchos de ellos. Era el dios del cielo y del trueno, hermano de Hades y de Poseidón, hermano y esposo de Hera. Tuvo muchas amantes humanas y divinas, dando origen a diversos linajes heroicos. Hera, Juno, esposa de Zeus y diosa madre, del matrimonio y la unidad familiar. A menudo cobraba venganza de las infidelidades de su esposo en sus amantes o en la descendencia de éstas, por lo que era antagonista de muchos héroes. Poseidón, Neptuno, dios del agua y los océanos, de los terremotos y los caballos. Se le representaba con un tridente en mano. Dionisio, Baco, dios del vino, de la celebración y del éxtasis, patrono del teatro y el más joven del Olimpo, nacido del vientre de una mujer mortal. Apolo, Febo, dios solar de la luz del conocimiento y la medicina, del tiro con el arco, la música y la profecía, hijo de Zeus y hermano de Artemisa. Artemisa, Diana, diosa virgen de la cacería, la naturaleza, el parto y de todos los animales. Hermana gemela de Apolo, se la representaba acompañada de un cervatillo. Hermes, Mercurio, el mensajero de los dioses, patrono del comercio, la retórica, la mentira y los ladrones, representado siempre con un casco y unas botas aladas. Atenea, Minerva, diosa guerrera de la sabiduría, la artesanía, la defensa y la estrategia de guerra, representada a menudo con un búho.
nació de la cabeza de Zeus, luego de que éste se tragara a su madre. Ares, Marte, dios de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre, despreciado por todos los otros dioses excepto por Afrodita, con quien tenía un amorío. Afrodita, Venus, diosa del amor carnal, la belleza y el deseo. Nacido de la espuma del mar luego de que Zeus cortara los testículos de su padre Cronos y los echara al agua. Esposa de Hefesto, le era infiel con muchos, entre ellos con Ares. Hefesto, Vulcano, dios de la fragua, maestro herrero y artesano, del fuego y del metal, hijo de Hera, con Zeus o sin él, caído del monte Olimpo al nacer, por lo que le quedó una cojera. Deméter, Ceres, diosa de la fertilidad, las estaciones climáticas de la agricultura y la naturaleza. Hades, Plutón, dios del reino de los muertos, el inframundo, también de la minería y las riquezas terrestres. A menudo no se le incluye entre los olímpicos por residir en su reino aparte. Origen de la mitología griega. Hay diversas teorías sobre el origen de la mitología griega. Algunas establecen que los hechos narrados provienen de sucesos reales que se fueron narrando de manera cada vez más vinculada a lo divino, o que simplemente eran interpretaciones de los mitos sagrados religiosos originales, o incluso que no son más que complicadas alegorías de un culto mucho más simple. Sin embargo, se sabe a ciencia cierta que los griegos antiguos se inspiraron en el imaginario de otras civilizaciones vecinas del Asia Menor y Oriente Próximo, o de civilizaciones previas a la helénica, como la micénica, la cretiense, la minoica, etc. Personajes de la mitología griega. Aparte de los dioses, algunos de los personajes más famosos de la mitología griega son Heracles o Hércules, hijo de Zeus, por fuera del matrimonio. Era un semidios odiado por Hera, quien lo empujó a cumplir con 12 trabajos. Era el más grande de los héroes griegos. Helena de Troya, la desencadenante de la cruenta de guerra de Troya al huir del palacio de su esposo Menelao con el joven troyano Paris. Aquiles, semidios hijo de Zeus y una ninfa, era invulnerable excepto por sus talones. Pereció en la guerra de Troya. Perséfone, hija de Deméter, fue raptada por Hades para ser su esposa y llegó con este a un arreglo, 6 meses en el inframundo y 6 meses en la tierra, dando origen así a las estaciones. Edipo, rey de Tebas, luego de asesinar por error a su propio padre y desposar a su madre con la que tuvo descendencia. Al enterarse de sus crímenes, se saca los ojos y se exilia a sí mismo. Para entender la procedencia de los dioses de la antigua Grecia, no sirven ni la Ilíada, el famoso poema homérico, ni la Teogonía de Hesíodo. Son textos mitológicos y como tales explican el origen y la naturaleza de los dioses y su relación con los hombres, no las tradiciones en que se basaban. Gracias a fuentes literarias posteriores y a la arqueología sabemos que la mitología griega integró las dos raíces de su civilización, la prehelénica y la indoeuropea, así como influencias externas. La aportación prehelénica correspondió en gran medida a la cultura minoica de Creta. Su religión se caracterizaba por el culto a la Madre Tierra.
la diosa prehistórica adorada en sus versiones respectivas por todos los pueblos del Oriente Próximo. Encarnaba las fuerzas de la naturaleza y su poder comprendía tanto la fertilidad como la vida de ultratumba, o sea, la vida y la muerte. La agricultura trajo consigo la aparición de una segunda deidad, relacionada con la diosa madre, que regulaba el ciclo de la vegetación. Hacia 1600 a.C., los aqueos de raza indoeuropea invadieron la Grecia continental, las islas del Egeo y Asia Menor. Fueron los primeros griegos propiamente dichos y su religión la micénica, una síntesis de elementos indoeuropeos y minoicos. Superaron la rivalidad entre su culto al dios indoeuropeo del cielo, Zeus, y el de Hera, la diosa madre venerada en la Argólida, Peloponeso, convirtiendo a esta en hermana y esposa de Zeus. En las tablillas micénicas aparecen ya los nombres de otras deidades importantes, como Atenea, diosa de la sabiduría, y Dionisio, heredero del dios de la vegetación. Los griegos de Micenas recibieron otras influencias. Sus contactos culturales con los hititas son palpables. Por ejemplo, en el culto a Zeus de Labraunda, Asia Menor, cuyo origen era el dios de los vientos hitita. De Chipre tomaron prestada a Afrodita, diosa del amor, que a su vez era una adaptación de la diosa madre cananea, Astarte, cuyo rastro se remonta a Milita e Istar, asirias, Isis, egipcia, e Inanna, sumeria. De esta globalización religiosa en el mundo antiguo fueron conscientes siglos más tarde los propios griegos, que de hecho identificaban a los dioses faraoneos con los suyos, como al egipcio Amón con Zeus. El panteón toma forma. Tendría que pasar 8 siglos hasta el surgimiento de los primeros textos que recogieron la tradición oral poética de los mitos griegos, la Ilíada y la Odisea. Se atribuyen su autoría a Homero, aunque sigue sin saberse quién fue o si los poemas fueron escritos por la misma persona o por varias. A esclarecerlo nos ha ayudado que durante el periodo helenístico circularan todo tipo de biografías sobre el poeta. En cualquier caso se le sitúa en el siglo VIII a.C., época en que la escritura griega adopta una forma alfabética estable y se asume por los rasgos lingüísticos y los escenarios de su obra. Su origen jónico, Asia Menor. Los poemas homéricos tuvieron un gran valor religioso, ya que suplieron la ausencia de textos sagrados y ordenaron el bautiburillo mitológico griego. Esta confusión se debía a las migraciones y las guerras y al hecho de que en la época micénica, cada ciudad y su casa real correspondiente tenían su propia genealogía mítica de dioses y héroes. La Ilíada estableció el canon de la familia de 12 dioses que regían el destino del mundo desde su morada en el Olimpo, aunque éste suele identificar con la montaña homónima. La mitología no es clara al respecto, pues a veces aparece como una región del cielo. Los 12 olímpicos eran dioses que sentían y se comportaban como los hombres, pero se diferenciaban de ellos por su inmortalidad y por una fuerza y una inteligencia superiores. Con Zeus como soberano y siguiendo una organización aristocrática que evoca la de las cortes de la época micénica, garantizaban el orden, vigilaban su cumplimiento y castigaban su transgresión, en ocasiones con más crueldad que los héroes humanos.
El problema es que se elaboraron distintas listas de quienes eran en realidad los olímpicos. En general, incluían la primera generación, es decir, los 6 hijos de Crono y Rea: Zeus, Hera, Demeter, Hestia, Hades y Poseidón. Pero dependiendo del autor, unas veces desaparecía Hestia y otras Hades. La primera por su escaso protagonismo y el segundo porque vivía en el inframundo. La lista solía completarse con la segunda generación de olímpicos: Ares, Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Afrodita y Hefesto. La Teogonía de Hesidio, poema del mismo siglo pero posterior a los homéricos, dio forma definitiva a los mitos referentes a la genealogía de los dioses. La obra relata la creación del mundo y las consiguientes luchas divinas hasta que Zeus destronó a su padre Cronos e instauró el gobierno de la regeneración olímpica. Del mito al logos. A pesar de todo, la mitología griega no tardaría en cuestionarse. El desarrollo de una intensa cultura intelectual con el cultivo de la filosofía y las ciencias transformó el mundo helénico. La distinción entre el logos o pensamiento y el mito alimentó el escepticismo y la razón terminó sustituyendo a la mitología como instrumento para comprender el universo. Por otro lado, el escandaloso comportamiento de los dioses y su lejanía respecto al hombre hicieron que el individuo pusiera en duda unas normas morales que ni los mismos dioses seguían. Con el tiempo, la resignación a la frívola e impredecible acción de los dioses y el deseo de obtener su favor dieron paso a la crítica y finalmente a la búsqueda de una nueva religiosidad. Cosmogonía y cosmología. Los mitos de origen o mitos de creación representan un intento por hacer comprensible el universo en términos humanos y explicar el origen del mundo. La versión más ampliamente aceptada en la época, si bien un relato filosófico del comienzo de las cosas, es la recogida por Hesíodo en su Teogonía. Empieza con el caos, un profundo vacío. De este emergió Gea, la tierra, y algunos otros seres divinos primordiales: Eros, Amor, el abismo, Tártaro y el Erebo. Sin ayuda masculina, Gea dio a luz a Urano, el cielo, que entonces la fertilizó. De esta unión nacieron primero los titanes, Océano, Seo, Crío, Hiperión, Japeto, Tea, Rea, Temis, Mnasoni, Febe, Tetis. Tras este, Gea y Urano decretaron que no nacerían más titanes, de forma que siguieron los cíclopes, de un solo ojo, y los hecatónquiros, o centímanos. Crono, el más joven, de mente retorcida, el más terrible de los hijos de Gea, a pedir de las quejas de Gea, este castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los dioses con su hermana y esposa Rea como consorte y los otros titanes como su corte. Generalmente la tradición griega señala que de esta castración surgió Afrodita, emergida del mar, tras caer los testículos de su padre sobre el océano. El tema de conflicto padre-hijo se repitió cuando Cronos se enfrentó con su hijo, Zeus, tras haber traicionado a su padre. Crono temía que su descendencia hiciera lo mismo, por lo que cada vez que Rea daba a luz, él los secuestraba y se los tragaba. Rea lo odiaba y lo engañó escondiendo a Zeus, el último de sus hijos, y envolviendo una piedra en pañales que Crono se tragó. Rea crió a Zeus en el monte Ida de Creta, siendo alimentado por una cabra,
Cuando Zeus creció, dio a su padre un veneno que lo obligó a vomitar a sus hermanos y a la piedra, que habían permanecido en el estómago de Crono todo el tiempo.